Cantan canciones eslava. Se arrodillan en iglesias ortodoxas. Nombran a sus hijos después de los santos romanos y los héroes griegos. Pero cuando sus huesos fueron probados, cuando el antiguo ADN abrió su pasado, surgió una verdad impactante. Estas personas no son quienes creen que son. Porque la sangre de los Balcanes no coincide con el mito de los Balcanes. La identidad cosió en banderas, oraciones y libros de texto. Se desmorona en el genoma. Dividir. Mezclado. Reescrito. Un hombre en Croacia se llama a sí mismo eslavo del sur. Pero el 70% de su ascendencia proviene de la antigua Anatolia. Una mujer en Bosnia entierra a su hijo bajo ritos cristianos. Pero lleva el ADN materno de los recolectores de la Edad de Hielo, intacto por Roma, sin tocar por Grecia. Entonces, ¿quiénes son los Balcanes? ¿Son eslavos que olvidaron de dónde vienen? ¿Romanos que nunca llegaron realmente? ¿O algo mucho más antiguo, algo enterrado demasiado profundo para que el lenguaje llegue? Porque la identidad no es una línea recta aquí. Es un espejo destrozado. Cada pieza que refleja un conquistador diferente, un fantasma diferente. Esta tierra no tiene una sola historia de origen. Los mantiene a todos, apilados uno encima del otro como ruinas. Destello. Un cazador arrodillado al borde del Danubio, tallando a los dioses en piedra. Destello. Un agricultor descalzo de Anatolia, cruzando el Bosporus con semillas en su cartera. Destello. Un jinete de piel de bronce galopando desde la estepa, hablando en lenguas que se convertirían en griego, latín, sánscrito. Y más tarde. Destello. Una tribu eslava se establece en las sombras de las ruinas romanas, llamándola a casa. Esta no es una ascendencia. Es un campo de batalla de la memoria. Y la sangre lo recuerda todo. Pero debajo de cada capa, debajo de cada imperio, un ritmo más profundo todavía late. El que sobrevivió a los glaciares. Que cazó mamut. Eso estaba solo antes de que llegara la civilización. El primer pueblo balcánico. Los borrados de los libros. Sus huesos todavía susurran debajo de las piedras del río de Lepenski Vir. ¿Pero quiénes eran ellos? No griegos. No romanos. Ni siquiera eslavos. Eran mayores. Más frío. Tallado en la edad de hielo. Mientras los mamuts deambulaban por las llanuras. Mientras los glaciares tragaron la mitad de Europa. Se sostuvieron aquí. En esta tierra salvaje y irregular, ahora llamamos a los Balcanes. Y de alguna manera, sobrevivieron. Construyeron casas a lo largo de las orillas del río. Santuarios. Caras miradas esculpidas de piedra roja. Ojos fijos en el agua como si estuvieran mirando algo eterno. Esto no fue solo la supervivencia. Era identidad. Mucho antes de que mapas, reyes o iglesias hicieran las líneas. Y en su sangre, algo extraordinario. Un linaje, haplogrupo I2. Todavía se encuentran en los Jailen desde Bosnia, Montenegro, Albania. Los hijos de las montañas. Los que nunca se fueron. Esto no es solo ADN antiguo. Es la memoria viva. ¿Y qué es extraño? Estos recolectores no eran aislamientos puros. Sus genes muestran una mezcla. Parte de Western Hunter, parte del vagabundo oriental. Una fusión que se produjo ante los agricultores. Antes de las migraciones de la Edad de Bronce. Antes de que la historia incluso comenzara a contar años. Es una prueba tranquila. Ese movimiento y conexión existieron. Mucho antes de que Empire lo hiciera oficial. ¿Pero su historia? Desaparecido. No celebrado. No reclamado. Porque cuando la identidad se construye alrededor del lenguaje y las banderas, las voces más antiguas caen en silencio. Estos fueron los primeros Balcanes. Pero no los que nombramos estatuas después.
Sobrevivieron al capítulo más frío del pasado de Europa, solo para desaparecer de su futuro. Y cuando el hielo finalmente se derritió, cuando los ríos se abrieron y la tierra se suavizó, nuevos pasos cruzaron el agua. No vinieron con la guerra, pero con algo mucho más poderoso. Semillas. Pequeños granos. Eso borraría toda una forma de vida. Desde las costas de Anatolia, cruzaron a Europa. No como invasores, pero como agricultores. Y, sin embargo, su llegada desencadenó una de las mayores desapariciones de la prehistoria humana. En algunos rincones de los Balcanes, el 98% del genoma local fue reemplazado. No por espada. No por fuego. Pero por fertilidad, comida y tiempo. Estos no eran solo agricultores. Eran portadores de una nueva ascendencia. G2A, EV13, J2. Los marcadores que aún dan forma a los huesos de los hombres mediterráneos hoy. Su ADN construyó ciudades. Fed civilizaciones. Se sentó la base genética de lo que se convertiría en Grecia, Roma, incluso nosotros. Y en el suelo dorado de Bulgaria. Enterraron a sus muertos como la realeza. Una tumba en Varna. Un hombre se acostó con más oro que cualquier faraón de su edad. Joyas, cetro, poder. ¿Pero su sangre? Anatolio puro. No hay cazador-recolectador local a la vista. Y sin embargo, no hubo guerra. No hay capas de quemaduras en el suelo. Solo una adquisición tranquila. Farming familias que se instalan en tierras de forrajer. Generación tras generación. Pero no todas las regiones las dieron la bienvenida. En el sur de Grecia, algo cambió. El ADN se gira hacia el este. Cáucaso señales de cazador-recolectora. Extraño, más viejo, más oscuro. Una segunda ola que cabalga debajo del primero. Sugiere una conexión más profunda que la agricultura. Un camino no a través de los Balcanes, sino a través del Mar Negro. Por 6000 a.C., las líneas de sangre de Grecia ya eran diferentes. Ya enredado. Y aún así, el Transformation Spread. A través de los ríos, bosques, montañas. La vieja sangre retrocedió. El nuevo mundo se arraigó. Pero esta calma no duraría. Porque mucho más allá de la estepa, en los interminables pastizales del norte, un tipo diferente de gente estaba observando. No sembradas de semillas. Pero los jinetes de tormentas no piden tierra. Lo toman. Con pezuñas, bronce y fuego. Desde la estepa abierta de la llanura de Pontic-Caspian, un pueblo comenzó a moverse. No hay ciudades. Sin templos. Solo vagones, animales y silencio roto por el viento. Y sin embargo, cambiarían el mundo. Eran los Yamnaya. Nómadas. Pero más que eso. Llevaban algo invisible. Algo que nadie había traído antes. Idioma. Las raíces de las palabras que hablamos hoy. Caballo, hermano, madre, cielo. Regresan a estos jinetes. Pero su llegada no fue solo cultural. Era genético. Y las señales todavía están dentro de nosotros. R1A. R1B. Cáucaso y la sangre del cazador oriental mezclada de una manera nueva. Rápido, agresivo e inolvidable. Su presencia aparece repentinamente en el ADN de los Balcanes. Siglos antes de que irrumpieran en Europa Central. ¿Cómo? Ese es el giro. No eran una sola ola. Eran contacto. Comercio. Bridaciones de guerra. Tratados. Y eventualmente, adquisición. En Misena, en Grecia. Los vemos claramente. Armas de bronce. Carros tirados por caballos. Una clase gobernante con ADN de estepa en capas en las raíces de los agricultores de los Balcanes.
¿Pero los minoicos? Nada. No R1A. Sin señal de estepa. Solo la vieja sangre mediterránea, intacta. Dos civilizaciones. Mismo mar. Diferentes antepasados. Significa conquista sin borrado. Cultura sobre la cultura. No destrucción, sino absorción. Y en las tumbas de los guerreros balcánicos. Los encontramos de nuevo. Hombres nacidos en estepa enterrados en suelo balcánico. Llevar el idioma que algún día se convertiría en eslavo, latín, griego. Pero esto es lo que nadie esperaba. ¿Esos genes estepa? Aparecen mucho antes de las invasiones conocidas. Un goteo que comenzó temprano. Tranquilo. Estable. Porque esta no fue una invasión. Eran olas dentro de las olas. Migraciones enterradas debajo de las migraciones. Esa última oleada. No fue solo otra ola. Fue una inundación. Siglo VI. El mundo romano, desmoronado. Borders rompiendo. Y en ese caos, llegaron los eslavos. No viajaban como el Yamnaya. O construir ciudades doradas como los anatolios. Se mudaron en silencio. Pero en números masivos. De los bosques de lo que ahora es Ucrania y Bielorrusia. Fluyeron hacia el sur. Familias, tribus. No invasores. Migrantes. Y sin embargo, lo que trajeron. Cambió todo. El idioma desapareció. Vocabularios enteros reemplazados. Las viejas lenguas balcánicas, tracio, iliria, daciana. Salió de la boca de sus descendientes. Pero no de su sangre. Porque cuando se probó el genoma, apareció algo asombroso. Hasta el 60% del ADN moderno en lugares como Serbia, Bulgaria, Croacia. Vino de estos recién llegados. ¿Pero el resto? Es mayor. Mucho mayor. Lo que significa que los slavs no acabaron con los locales. Se convirtieron en ellos. Se casaron. Establecido profundo. Fusionado. Y de esa fusión, nacieron nuevas identidades. No solo eslavo. No solo los Balcanes. Culturas híbridas. Antepasados compartidos. Un rompecabezas donde las piezas nunca encajan limpiamente en una sola bandera. Encontrarás R1A, el marcador paternal eslavo. ¿Pero enterrado a su lado? Las mismas firmas neolíticas de la edad de hielo y estepa que hemos rastreado desde el principio. Líneas de sangre que se extienden a través de cada ola. Desde cazadores, a los agricultores, a los guerreros. Ahora mezcla de formas que nadie esperaba. Y aún así, los nombres de las antiguas tribus desaparecieron. Como si la historia hubiera golpeado una puerta. Mientras el ADN permaneció en silencio detrás de él. Pero esto es lo que nadie vio venir. Cuando los eslavos hicieron su hogar en los Balcanes. No fueron los únicos que caminaban por la luz que se desvanece del imperio. Porque antes de que los eslavos pisen aquí, Roma ya había roto el suelo. Pero lo que dejaron atrás no es lo que alguien esperaba. Cuando los arqueólogos abrieron las tumbas de la Serbia de la era romana, pensaron que encontrarían italianos, legiones, sangre latina. En cambio, encontraron algo completamente diferente. Un adolescente enterrado en Viminacium, envuelto en equipo militar romano. ¿Pero su ADN? Sudanés. Ascendencia subsahariana. En el corazón de los Balcanes. Bajo la bandera de Roma. Junto a él, genes anatolianos. Marcadores levantinos. Rastros de personas de la moderna Siria, Jordania, Turquía. Todo enterrado como romanos. ¿Y esto? Esta es la contradicción. No se atreve a escribir el libro de texto. Los Balcanes romanos eran apenas romanos en absoluto. No en sangre. No en ascendencia.
Eran orientales. Multirracial. Un mosaico cosido por imperio, no etnia. ¿Los soldados que patrullaban estas tierras? La mayoría no era de Italia. Fueron reclutados de Asia Menor. Estacionado en el borde del mundo. Y enterrado con honor en suelo extranjero. Este no era un imperio de conquistadores. Era un imperio de hijos adoptados. Y cuando Roma colapsó, sus huesos se quedaron. No es una ley. No en el lenguaje. Pero en los cromosomas, dispersos por los linajes de los Balcanes como pasos olvidados. No verá sus nombres en iglesias. No escuchará sus acentos en las calles. Pero su sangre todavía está aquí. En haplogrupos débiles. En hilos genéticos que rastrean este, sur, y mucho más allá del Danubio. Sin embargo, mientras Roma trajo la diversidad a través del poder. Algo más tranquilo, estaba echando raíces. No forzado por ejércitos. No aplicado por el imperio. Pero susurró. En conserva. Un idioma. Un recuerdo transportado a través de las montañas. No vino de Roma en absoluto. Visó a través de las montañas. En el aliento de pastores, no a los senadores. A través de las bandadas, no los ejércitos. Llevado no en libros, sino en la canción. Latín. No del tipo tallado en mármol. Pero el amable susurró a través de la niebla. A través de pastos altos y caminos de piedra. Por personas que nunca habían visto un emperador. Mientras el imperio romano se derrumbó en piedra. Su voz sobrevivió en lana y pasos. En las colinas de Dacia. En las sombras de los Cárpatos. Y esa voz todavía habla. Hoy lo llamamos rumano. Pero no es romano. No realmente. Porque cuando los genetistas probaron a la gente, esperando rastros de Italia Latina, encontraron algo más. Eslavo. Balcánico. Viejo recolectora. Estepa. Anatolio. Los huesos hablan de raíces profundas en la tierra. No en Roma. ¿Pero el idioma? El idioma sobrevivió. ¿Cómo? No hay una gran migración latina. No hay colonias romanas. Solo transmisión. Tranquilo y persistente. Entre generaciones que nunca se fueron. Una paradoja. Un pueblo latino, con sangre balcánica. La voz de un imperio. Llevado por aquellos que el imperio olvidó. Y aquí está la maravilla. No construyeron ciudades. Se mudaron con rebaños. Cruzaron las fronteras invisibles. Blacks. Nómadas. Gente de la colina con ADN antiguo. Hablando una lengua nacida en los pasillos de César. La historia de la identidad aquí no es poder. Es memoria. Un idioma no pasó a través de la conquista. Pero a través de la supervivencia. Pero mientras el latín se dirigía al viento en el norte. Más al sur. Otra historia se estaba desarrollando. Uno donde el pasado no resonó suavemente. Fue arrancado por la fuerza. Y reescrito en silencio. Porque mientras el latín se dirigía a través de las montañas. Un imperio diferente estaba aumentando en el sur. Más fuerte, más agudo y mucho más visible. Los otomanos. Durante siglos, gobernaron los Balcanes no con susurros. Pero con la ley, con miedo, con mezquitas y minaretes. Grabando nuevas siluetas en el horizonte. Y sin embargo, cuando abrimos el mapa genético, aparece algo extraño. El imperio que dio forma a la cultura. Apenas tocó la sangre. Hay rastros, sí. J2G, marcadores E1B1 que aparecen durante los siglos otomanos. Se sientan en silencio en el ADN. Presente, pero nunca dominante. Porque esto no era como el marco eslavo. O la inundación neolítica. Este era un imperio de regla, no de reemplazo.
La gente cambió el idioma, vestido, fe, nombres, pero no su ascendencia. ¿Musulmanes y cristianos de los Balcanes modernos? Genéticamente casi idéntico. Diferentes oraciones. Los mismos bisabuelos. Y corta más profundamente. Porque durante generaciones la guerra se libró entre estos dos grupos. Sin embargo, los cromosomas no mienten. Eran familiares. Así que ahora la pregunta persiste. ¿Los otomanos realmente cambiaron quiénes eran los Balcanes? ¿O solo cómo se vieron? Tal vez la identidad no está en la línea de sangre. Tal vez esté en las historias. Las banderas. Los miedos. Pero no todas las llegadas durante este tiempo fueron sutiles. ¿Un grupo llegó por las grietas del imperio? Con música, ritmo y silencio. Un pueblo sin patria. Pero una ascendencia completamente diferente. ¿Y su ADN? No vino de Europa en absoluto. Vinieron sin bandera. Sin reino. Solo música, metal. Y silencio. El romaní. Durante siglos, fueron llamados extraños. Vagabundos. Gitanos. Empujado a los bordes de las ciudades. Atrapado entre superstición y supervivencia. Pero el genoma cuenta una historia diferente. Porque cuando los genetistas rastrearon su ascendencia, no encontraron Europa. Encontraron India. South Asia. Las raíces del romaní se extienden hasta Rajasthan. Una migración tan larga. Tan doloroso. Dejó huellas digitales en un continente. Y aquí en los Balcanes. Esas huellas digitales todavía se muestran. En pequeños fragmentos. En linajes tranquilos. La historia de Romani vive dentro del ADN de los Balcanes. Y no estaban solos. Tártaros. Yoruks. Proto-búlgaros. Pequeños grupos de Asia Central. Pasando con ejércitos, con rebaños, con destino. No se mantuvieron en el poder. Pero se quedaron en sangre. 1%. 2%. Ecos débiles. Pero lo suficiente como para recordarnos. Que incluso la migración más pequeña puede dejar una marca duradera. Y luego. El Gagauz. Un pueblo que habla turco. Pero lleva ADN de los Balcanes. Genéticamente local. Culturalmente extranjero. Prueba de que la identidad no obedece las reglas del lenguaje, la raza o la religión. Se dobla. Absorbe. Sobrevive. ¿Por qué en los Balcanes? No existe tal cosa como puro. Solo memoria. Solo mezcla. Y a veces, esos extraños etiquetados. Resulta ser familia. Entonces, ¿qué sucede cuando pruebas el ADN de dos enemigos? ¿Y descubrir que son primos? Obtienes los Balcanes. 3 banderas. 3 idiomas. 3 heridas aún sangran de la misma guerra. Serbios. Croats. Bosniaks. Criados para verse como rivales. Entrenado por la historia, la política y el derramamiento de sangre. Para dibujar líneas donde no había ninguna. ¿Pero el genoma? No dice mentiras. Cuando los genetistas compararon su ADN. Esperando líneas claras. Tribus claras. Encontraron, nada. No hay diferencia importante. Sin división antigua. Solo hermanos. Los mismos guerreros estepa. Los mismos agricultores anatolianos. Los mismos cazadores de la edad de hielo debajo de todo. Separado no por biología. Pero por banderas. Por fe. Por siglos de miedo disfrazados de destino. Y aquí está la paradoja que más duele. Cuanto más profundo sea el conflicto. Cuanto más cerca sea la conexión. Visualizarlo. 3 hermanos. De pie a hombro de pie.
Cada uno envuelto en una bandera diferente. Cada uno enseñó el otro no es familia. Pero debajo, mismos cromosomas. Las mismas raíces. Las diferencias no son nacionales. Son clinales. Cambiando lentamente de norte a sur. Como temperatura, como el dialecto. No nación a nación. No frontera con la frontera. Lo que nos deja con una pregunta inquietante. Si estas identidades fueron escritas en tinta. Y no en sangre. ¿Cómo se verían los Balcanes? Cuando se borra el mapa. ¿Qué queda? No líneas. No naciones. Solo sangre. Y memoria. Zoom out. Muy por encima de las montañas balcánicas. Más allá de los ríos, ciudades, fronteras. Al ADN no le importa quién construyó iglesias que rezaban en mezquitas. Quién luchó qué guerra. Dibuja un mapa diferente. Al oeste, Italia, Grecia. Pesado en ascendencia neolítica. Agricultores de Anatolia, profundos y viejos. Al norte, los Heartlands eslavos. Tallado por la estepa. Más R1A. Más padres nacidos en caballos. ¿Pero los Balcanes? No se sientan en un solo lugar. Ellos son el puente. Una zona de colisión. Y fusión. Recolectores de la edad de hielo. Guerreros de estepa. Agricultores de Anatolia. Romanos. Eslavos. Otomanos. Migrantes. Fantasmas. Cada capa. Todavía vive dentro de la gente hoy. No son una sola historia. Son todas las historias. Y esa es la paradoja de la identidad de los Balcanes. No se simplifica. Se refleja. Como un espejo en el borde de Europa. Atrapando la cara de cada imperio, cada viajero, cada tribu que pasó. Recuerda lo que otros olvidaron. Se aferra a lo que otros enterraron. Y hace la pregunta que ninguna bandera puede responder. ¿Quién eres realmente? ¿Eres tu idioma? ¿Tu iglesia? ¿Tu apellido? ¿O eres los pasos de los antepasados que nunca conocerás? ¿Susurrando a través de tus huesos? Los Balcanes pueden no ser puros. Pero tal vez la pureza nunca fue el punto. Quizás la identidad no sea un muro. Pero un espejo. Y cuanto más profundo te ves, cuántas más caras verás devolviendo la mirada.